Estamos hoy día con don Mario Correa Bascuñán. Don Mario es, bueno, es de todos conocido, ¿no? Pero para precisar un poco toda su larga y profunda trayectoria, es doctor en Derecho de la UNED de España, ha sido secretario general de la Universidad Católica, profesor titular de la Facultad de Derecho de dicha universidad, presidente de la Asociación Chilena de Miembros de la Orden de Malta, presidente de la sección chilena de la Unión de Juristas Católicos y autor de innumerables publicaciones, artículos, libros especializados, y yo diría que es uno de los mayores conocedores del pensamiento de Gramsci en Chile. Así que de eso y otras materias vamos a hablar. Mucho gusto tenerlo acá, don Mario. Muchas gracias, Julio, muchas gracias por la invitación. Partamos, Mario, por lo siguiente. Chile, el marxismo siempre ha sido, ¿no es cierto?, un componente bastante importante y denso históricamente, bueno, el Partido Socialista en su época, ¿no?, pero del Partido Comunista sigue siéndolo. Y no obstante, a nivel mundial, las izquierdas, salvo los regímenes comunistas que siguen permaneciendo fieles al marxismo clásico, las izquierdas viraron, ¿no?, a partir del pensamiento de Antonio Gramsci, entre otros autores. Entonces, partamos por la siguiente pregunta: ¿por qué surgió el gramscismo dentro del marxismo? A ver, yo creo que Gramsci es una figura bastante genial, en verdad, porque se da cuenta de que por la fuerza no iba a lograr imponer el marxismo, imponer la lucha de clases en Europa cristiana, en Europa occidental. Él se da cuenta que en la Unión Soviética, donde siempre hubo un régimen fuerte, la única forma de sacar a los zares, ¿no? Era a través de la fuerza, la revolución. Además, bueno, hubo ciertos otros componentes, obviamente, propiamente rusos, ¿no? Pero en Occidente eso no le iba a resultar, básicamente por la profunda fe católica de la Europa occidental. Ellos se dan cuenta que esa cosa del odio de clase que venían propugnando desde mediados del siglo XIX no estaba produciendo los resultados que ellos hubieran querido. Entre tanto aparece León XIII con la doctrina social de la Iglesia, que en el fondo les desarma sus banderas de lucha, y entonces dice: mira, aquí la única forma de derrotar a la fuerza poderosa de gobiernos de Europa es a través de el cambio de lo que él llama el sentido común de las personas. Y entonces él hace un estudio, yo diría, sociológico de las sociedades de la época, y distingue, ¿no es cierto?, entre la sociedad civil y la sociedad política. A la sociedad política le llama a todo eso que es el poder político, parlamentos, etcétera, y el poder civil es el resto de la sociedad a través de todas sus organizaciones, cuerpos intermedios. Y entonces dice: mire, no hay ningún poder civil que se mantenga en el dominio, en la hegemonía, que dice él, si no cuenta con el apoyo de la sociedad civil. Entonces dice: hay que ganarse a la sociedad civil, pero no a través de la fuerza, sino a través del cambio de mentalidad, del cambio de este sentido común, de tal manera que ellos acepten, ¿no es cierto?, en definitiva, la lucha de clase, porque lo de él es el materialismo histórico que se va a desarrollar a través de la lucha de clase. Él de alguna manera, Mario, rompe, ¿no?, con esa distinción que no viene de Marx, pero sí lo intérprete muy inmediato de Marx, entre estructura y superestructura, ¿no? Porque claro, exactamente, el materialismo dialéctico histórico supone una visión economicista de la sociedad, y después vamos a ver cómo esto curioso se aplica en Chile, y él de manera bastante inteligente rompe con eso, ¿no? Para hacer la revolución vamos a salir un poquito de los esquemas de este materialismo economicista. Exacto, y entonces hay que introducirse en la superestructura, que es precisamente esta estructura del gran poder en todo sentido, no solamente en lo económico, como se habían quedado en general los marxistas clásicos, sino que
a través de la cultura, ¿no? De la guerra semántica, de ir cambiando el sentido común, como dice él, ¿no es cierto?, de ir haciendo normal lo anormal, etcétera, etcétera, hasta lo que estamos viendo hoy, porque ha sido una cosa incesante, que han ido llevando con mucha inteligencia, con mucha destreza, como sabe hacer las cosas el demonio. Gramsci habla del bloque histórico, ¿no? ¿No es cierto? En ese bloque histórico va a integrar la estructura, la superestructura, en fin, pero él va a analizar muy bien el papel que tiene la sociedad, como usted muy bien dice, las costumbres, los símbolos, los signos, los hábitos, la filosofía, la idea filosófica. Claro. Y en varios momentos Gramsci sostiene que uno de los grandes obstáculos para la revolución, él pensaba sobre todo en Italia, pero en general en el mundo occidental, ha sido la Iglesia Católica y la cultura occidental. Efectivamente. ¿No puede profundizar algo? Sí, efectivamente. Él, dentro de estos elementos de la superestructura, ¿no es cierto?, está la filosofía, la sociología, la Iglesia Católica, desde luego, la moral en general, la filosofía, la moral. Y entonces él ve como uno de los grandes, en el fondo él tiene como tres grandes enemigos, ¿no? Uno es la Iglesia Católica, y la centra curiosamente en los jesuitas, que obviamente son... Eran nuestros jesuitas. Es la élite intelectual de la Iglesia de la época, sin duda. Y él tiene varios artículos en que habla en contra de la Iglesia, y una de las cosas que más le molesta, por ejemplo, es esto de que los niños hagan la primera comunión muy jóvenes, porque entonces ya están dominados por la Iglesia, no los dejan pensar, ¿no es cierto? Entonces, y les dificultan atraerse. El otro gran enemigo es la familia, porque cuando en la familia hay un padre de familia, una madre educadora y unos hijos, le van a ir transmitiendo la tradición familiar, ¿no es cierto?, de la cultura de los antepasados, etcétera. Y eso también es un freno a poder introducir toda esta deconstrucción de la sociedad que él persigue. Y lo otro son las Fuerzas Armadas. También son un enemigo jurado y tiene varios artículos ahí entre sus cuadernos de la cárcel donde se refiere a las Fuerzas Armadas también. Bien, ya vamos a ir al tema de las Fuerzas Armadas, que me interesa muchísimo, y también de la Iglesia Católica. Que cuando usted también, Mario, conoce, ¿no es cierto?, ha estudiado la trayectoria del Partido Comunista Chileno. ¿Con quién se ha casado en los últimos tiempos más el Partido Comunista Chileno? ¿Con Marx o con Gramsci? ¿O podríamos distinguir dentro del Partido Comunista dos corrientes que en estos momentos, incluso en la última, ¿no es cierto?, consejos del Partido Comunista, no están coincidiendo internamente del todo? Se está notando ahí una especie de quiebre. Tradicionalmente el Partido Comunista Chileno ha sido, dentro de todo el marxismo de izquierda de Chile, ha sido más marxista que gramsciano, ¿eh? Siempre ha estado con esto de tener un pie en la calle o los dos pies en la calle, ¿no? Un poco arriba de la mesa jugando a la democracia, pero por debajo de la mesa socavando las bases del orden institucional de la República. Entonces, tradicionalmente, porque además acuérdese de Checoslovaquia, de Hungría, ¿no? El Partido Comunista Chileno es de los pocos partidos comunistas que salen inmediatamente a apoyar, ¿no es cierto?, las invasiones, todo lo que es dominar por la fuerza, que obviamente no es la idea de Gramsci, ¿no? Y bueno, y todo ese dominio férreo que tuvo sobre todo lo que las repúblicas de detrás de la cortina de hierro. Después, cuando cae la cortina de hierro, se ha notado, sobre todo en lo que llamaban el eurocomunismo, ¿no es cierto?, un viraje hacia lo gramsciano, indudablemente. Sí, y eso es claro, ¿no? Con el Partido Socialista Obrero Español en la década de los 70. Yo creo que ya aquí en Chile el mismo Partido Socialista ha sido siempre más gramsciano. Sí, y ahora parece haber, ¿no es cierto?, en cierta dirigencia, sobre todo juvenil, Camila Vallejo, en fin, toda esa
ese sector más juvenil, no todo, ¿no? Del PC, un sello más gramsciano, no sé. Efectivamente, pues yo creo que se ha notado eso y uno puede entrar a decodificar muchas Así veces es. sus mensajes, ¿no es cierto? Indudablemente están tratando de introducir sus conceptos de forma más civilina, ¿no es cierto? Tratando en esta típica cosa de la guerra semántica, de cambiarle el sentido a los conceptos, ah, de, de como edulcorar un poco las cosas, pero al final de los finales siguen siendo marxistas. No, claro, claro, claro. Lo que cambia es la estrategia. Claro. Es una estrategia que además le ha ido dando muy buen resultado en todo el mundo occidental. Pues, mal que vea usted cómo está Europa, ¿no es cierto? Y cómo nosotros siempre seguimos a pasos agigantados todas las cosas malas que se hacen en Europa. Sí, yo creo que tenemos el peor partido comunista del mundo, porque es gramsciano y marxista-leninista A la, de la vieja guardia. A la Entonces, vez, sí, claro, sí. a la vez. Entonces, por una parte golpea la mesa y por el otro lado, ¿no es cierto?, se introduce como la serpiente del paraíso ahí. Así es. Mario, usted habló de la Fuerza Armada, la Iglesia Católica, la familia, como los tres enemigos de Gramsci. Yo creo que eso está muy bien formulado, ¿no? Quizá empecemos por la familia, después la Fuerza Armada, después la Iglesia Católica, pero Engel decía, ¿no es cierto? Porque Marx no trató mucho este tema, la importancia de desarmar la familia, ¿no? Pues la familia replicaba de alguna manera el binomio opresor-oprimido a través del padre respecto de la esposa, entonces había que deconstruir, no, obviamente Engel no llega hasta esa dimensión de lo que es deconstruir el papel de la madre, pero Gramsci aborda mucho más el tema porque observa, y eso lo dice explícitamente, observa que mientras la mujer sea madre de familia, digamos, el fuego del hogar, y sea esposa, la revolución no va a ser posible en Occidente, ¿no? Porque en la época de Gramsci tienen el problema del norte obrero y el sur campesino, Claro. En Italia, pero eso no va a ser posible porque ¿qué incentivo tiene un obrero de hacer la revolución cuando tiene como alternativa llegar a casa y tiene una esposa, tiene hijos que lo están esperando con la sopa caliente, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Entonces había de alguna manera que destruir la familia, y la familia se destruye destruyendo el oficio de la mujer, ¿no? El oficio de madre, de esposa. Efectivamente. El matrimonio viene del latín mater munus, ¿no es cierto?, deber de madre. En verdad la familia gira en torno a la madre. Cuando la madre anda bien, la familia anda bien, aunque a lo mejor el marido sea una pésima persona. Al marido le corresponde el pater munus, el patrimonio, a preocuparse de tener los medios para la subsistencia de la familia, la que va a conservar las tradiciones, la que va a educar en la primera edad de los niños, que es la más importante, evidentemente es la madre. Entonces, claro, sacarla de su ámbito y llevarla a tratar de igualarla en todas las actividades con el hombre, hace que ya no se preocupe tanto de la casa, hace que, bueno, a lo que ya vamos llegando hoy día, que prácticamente no estamos llegando a tasas de reposición, ¿no es cierto?, en materia de población. Cada vez nacen menos niños porque el niño es incómodo, el niño es caro, el niño no la deja hacer lo que a ella le gustaría, en fin, y entonces, tenemos también, y los maridos nunca resultan tan buenos educadores, por mucho que quieran compartir las actividades familiares, ¿no es cierto?, nunca el hombre lo hace con la misma habilidad y con la dotación natural que tiene la mujer. Claro, y si a eso agregamos la falta de pues la Constitución, el artículo primero habla del fortalecimiento de la familia, ¿no es cierto? Y eso en Chile, la verdad es que en políticas públicas no se da. ¿Quién ayuda a la madre? A veces incluso a la madre soltera, ¿quién ayuda, ¿no es cierto?, económicamente para sacar adelante a veces con mucha, ¿no es cierto?, sacrificio a una familia. La verdad es que nadie. Desde los tiempos de Eduardo Frei padre, que venimos sistemáticamente con políticas públicas contrarias a la familia.
Desde esa época del Instituto Carlos Casanueva, favoreciendo el uso anticonceptivo, promoviendo después el divorcio, cambiando las leyes sobre filiación. Sistemáticamente hemos ido desarmando la familia. Y claro, llegamos a esta altura en que el modelo es no familia, ¿no? El modelo que nos dan efectivamente, autoridades políticas y legislativas, el modelo es no tener vínculo. Exactamente, y eso le viene muy bien al marxismo, porque al individuo por separado se lo puede dominar fácilmente, a la familia bien constituida es muy difícil que la puedan dominar. Vamos a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el interés del marxismo? Particularmente porque hay distintos tipos de marxismo, ¿no? Y también el marxismo bebe de su propia historia, pero particularmente el marxismo chileno en herir, ¿no es cierto?, en el ala a la Fuerza Armada patria, porque es un proceso que tiene distintos registros, pero que ya viene décadas desde que ocurrió el pronunciamiento militar, ¿no es cierto? Hay un deseo de herir a nuestras Fuerzas Armadas. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que incluso antes, ¿no? Yo diría que incluso antes, yo creo que incluso ya en los gobiernos radicales hay una especie como de desprecio a las Fuerzas Armadas, probablemente como contrapartida a la actividad que hubo en los primeros tiempos del general Carlos Ibáñez. Hubo una especie como de desprecio de las Fuerzas Armadas, como sacarlas de la sociedad, como tratarlas como una cosa aparte. Cuando viene el terremoto del año 60, lo primero que se recortan son los fondos para defensa. Después en el gobierno de Frei hubo varios actos contra las Fuerzas Armadas, que incluso significó la salida a varios oficiales. Entonces siempre como que se las trató así un poco, y en el gobierno de Allende se las trató de utilizar sistemáticamente, incluso poniendo a los comandantes en jefe en el gabinete, ¿no es cierto? Y cuando alguno no quiso estar, le costó la carrera, ¿no es cierto? Entonces ya de antes la tenían como una especie de subclase, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, hasta que llega el momento en que frente a una inminente guerra civil en Chile, como eran los tiempos del 73, ¿no es cierto?, en que desde el tiempo de Frei Padre hasta el tiempo de Allende se había sembrado sistemáticamente el odio, las Fuerzas Armadas no les quedó más que intervenir, a ruego y a petición y a exigencia, casi se podría decir, de toda la sociedad civil y la sociedad política. Pues tenemos a gente que iba a pararse en la puerta de los cuarteles a pedir, ¿no es cierto?, que se pronunciaran, y por otra parte ya prácticamente todas las instituciones del poder, ¿no es cierto?, político, Parlamento, Corte Suprema, Contraloría General de la República, pidiendo a gritos, ¿no es cierto?, una intervención. Intervienen y efectivamente lo hacen muy bien y toman el poder. Pensaban a veces los políticos que les iban a entregar el poder inmediatamente, pero en verdad, como estaba la situación del país, la descomposición política, moral, económica, no quedaba más que prácticamente reconstruir Chile. Y eso obviamente requería más tiempo, requería una nueva institucionalidad, y se hizo en un tiempo relativamente corto. Y cuando todo el mundo pensaba además que se iban a apoderar definitivamente del país, eso no lo hace las Fuerzas Armadas, y cumplieron rigurosamente con el calendario que estaba establecido en la propia Constitución, que se aprobó mayoritariamente por el pueblo de Chile, con una votación altísima, y además con una Constitución cuyo texto era mucho mejor que el que tenemos hoy día, porque ya lo echaron a perder bastante el año 89. Pero claro, eso no se lo perdonaron, que por primera vez en el mundo, en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, al marxismo se lo sacara del poder y no le permitieran perpetuarse como ocurrió en Cuba, ¿no es cierto?, y en todos los pueblos
de la órbita soviética antes, eso no lo iban a perdonar y no lo han perdonado, y entonces no perderán oportunidad de desprestigiarlas, de humillarlas, de desarmarlas. Hoy día yo no quiero pensar en una guerra porque no creo que estén suficientemente preparados hoy día para afrontar una guerra. No porque no tengan las capacidades humanas, las tienen y de sobra, pero ya los elementos, las armas, no creo que sean las que Chile necesitaría para una adecuada defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Bueno, tenemos un problema de financiamiento, ¿no? Bueno, efectivamente. Y tengo entendida efectivamente. La derogación progresiva, derogación. Primero la derogación de esta ley reservada del cobre, que les permitía, ¿no es cierto?, tener una autonomía en materia de gasto militar. Y resulta que ahora no es así. Les aseguraron que iba a haber unos programas cuatrienales, ¿no es cierto?, a través de los cuales iba a asegurar los dineros necesarios para mantener la capacidad operativa, pero no ha sido así. Y cuando hay que recortar presupuesto, donde primero van a recortar va a ser en Fuerzas Armadas. Yo no recuerdo si ¿no es cierto?, esta derogación, ¿no es cierto?, de la ley reservada del cobre en relación con las Fuerzas Armadas, la aprobó Chile Vamos, ¿no? Yo no recuerdo ese punto, sería interesante averiguar. Me da la impresión de que sí. Porque cosa mala que encuentro. Me da la impresión de que sí, efectivamente. Está el apoyo de Chile. Sí, no, porque esto fue una gestión. Ahí se empeñó Alamán, muy especialmente. Y el presidente Piñera, por supuesto. Por supuesto. Bombardeamos la familia, bombardeamos las Fuerzas Armadas. Para hacer la revolución necesitamos sacar los obstáculos. Claro. Y nos queda la Iglesia Católica. Efectivamente, uno revisa los cuadernos de la cárcel, ¿no es cierto? Sí. Recordemos el cuaderno de la cárcel, ese es lo que escribe Gramsci en la cárcel, ¿no es cierto? En que el régimen Mussolini, ¿no es cierto?, termina ahí. Después de haber sido incluso diputado del Partido Comunista. Y hubo una posibilidad, dicen algunos historiadores, de que saliera de ahí y fuera a la Unión Soviética. La Unión Soviética no quiso recibirlo, lo vetó. A pesar que él estuvo en la Unión Soviética antes de caer en la cárcel. Sí, y bueno, es un conjunto de consideraciones. De hecho, su mujer es rusa. Y es un conjunto de consideraciones muy inteligentes que tiene él, ¿no es cierto?, y que son publicadas de manera completa, tengo entendido, recién en el año 77, ¿no?, en Italia. Sí, por ahí. Por ahí. Además con un lenguaje bastante críptico, ¿no? No es fácil de leer las cosas de Gramsci, ¿no? Y él tiene un conocimiento bastante importante de la Iglesia Católica. Sí. Él considera ahora la Iglesia Católica de la época, ¿no es cierto? Él considera que la Iglesia Católica... Él fue bautizado y su madre era católica, su padre parece que no. Pero él tenía un problema complejo físico, ¿no? Él tenía joroba. Era un niño que desde chico fue muy amargado y resentido por eso. Y eso un poco yo creo que le marca toda su vida, ¿no? Y entonces mientras sus compañeros de curso se dedican a cualquier otra actividad, se dedicó a leer y lamentablemente a lectura que no era la más apropiada, ¿no? Y sí conoció muy bien a la Iglesia Católica y murió católico, que eso es una cosa que lo ocultan celosamente, pero las monjitas que lo atendieron el último tiempo en el hospital y un sacerdote que le dio la extremaunción dice que aseguran que murió católico. Él hace una advertencia, ¿no es cierto?, sobre el papel contrarrevolucionario de la Iglesia en lo que usted mencionaba sobre la comunión frecuente instaurada por San Pío X, pero también en las advertencias que hace el magisterio pontificio en el siglo XIX respecto del liberalismo, claro, del laicismo y del socialismo. Así es. Entonces, esa Iglesia Católica tenía de alguna manera, no voy a decir que perecer, porque uno, como los dos somos católicos, existe la promesa, ¿no es cierto?, de que la Iglesia del infierno no prevalecerá sobre ella, pero sí pueden entrar en estado, ¿no es cierto?, de cierto oscurecimiento, como está también en la Sagrada Escritura, los textos apocalípticos. Bueno, pero dentro justamente de las estrategias de Gramsci estaban precisamente la de
infiltrarse en estos organismos. Ahí va, sí. Y específicamente, ¿no es cierto?, todo aquel que tuviera una caja de resonancia. Y qué mayor caja de resonancia que un párroco por ahí, ¿no es cierto?, desde el presbiterio predicando el cambio del sentido común. Entonces, efectivamente, ha habido una labor consciente de infiltración en la Iglesia Católica, ¿no? Que algunos lo tienen muy claro y preciso, y otros simplemente han caído dentro de una ingenuidad, ¿no es cierto?, y dentro de este liberal agnosticismo que domina la sociedad del tiempo contemporáneo. Y entonces aquí en Chile tuvimos los curas obreros, aquí tuvimos un ex sacerdote o sacerdote, no sé, candidato a la presidencia de la República por la extrema izquierda, etcétera. No cabe duda, porque claro, el púlpito es una caja de resonancia y la gente que en general, ¿no es cierto?, es bastante clericalista. En Chile sí, en Chile especialmente, entonces se deja convencer por estas cosas que además se presentan siempre en forma un poco sensiblera. Todas estas estrategias son sobre la base de controlar y de influir en las emociones de la gente, porque si fuera solo racionalidad no les iría bien. Y son muy hábiles en eso de saber qué es sensible, cómo se puede golpear a las emociones de las personas. Y eso lo han aprovechado siempre muy bien. Indudablemente. Don Mario, dígame, ¿por qué? Es una pregunta que siempre a mí me aqueja. ¿Por qué la derecha chilena no ha sido capaz, Chile Vamos, ¿de acuerdo? No ha sido capaz de captar la importancia que tiene la revolución cultural? Primero, que existe una revolución cultural, se le puede llamar de distintas maneras, pero el fenómeno existe. Sí. Y en segundo lugar, captar su esencia, captar sus avances, captar sus tácticas. ¿Por qué se muestra tan remisa en ese punto, que es una cosa pero espantosa, porque ya de partida tiene perdida la guerra? Sí, exactamente. Que existe una revolución cultural, bueno, podemos decir que parte con Marx, con Gramsci, ¿no es cierto? Después viene todo el tema de la escuela de Frankfurt, toda esta línea del deconstruccionismo, etcétera, etcétera. No cabe ninguna duda que esa revolución, pero yo creo que la derecha chilena, hubo grandes intelectuales, grandes pensadores, ¿no es cierto? Yo diría por ahí por los años 1950, 60, pero después tuvimos a Jaime Guzmán, que indudablemente fue un tipo extraordinario desde ese punto de vista, pero en general los dirigentes de la derecha chilena no se han preocupado de formarse bien. Tienen una especie de pereza intelectual. El padre Osvaldo Lira, que tú conociste, yo también, decía que le tienen miedo al negro de la tinta, de los libros. Entonces no se han preocupado de formarse bien, y entonces son fácil presa de estas mismas artimañas que usa la izquierda, y le soban un poquito el lomo y piensan que ya con eso los tienen controlados y que van a lograr, ¿no es cierto?, que los apoyen, y nunca se va a conseguir eso. Los marxistas tienen muy claro qué es lo que quieren conseguir. Ellos quieren conseguir, ¿no es cierto?, el paraíso comunista, que es una utopía imposible, pero tenderán hacia ello y tenderán a que el Estado lo controle todo siempre, y todas estas ingenuidades terminan siempre de la peor manera. En ese punto es increíble cómo precisamente estas leyes que cada vez nos apresionan más, por ejemplo la ley Karim y la llamada ley de violencia de género, ¿no es cierto?, que a propósito de ciertas situaciones injustas cubren, ¿no es cierto?, encubren la verdadera intencionalidad de la ley. Claro. Y nos entregan como un fárrago de disposiciones arbitrarias para someternos aún más al Estado. Pero que en definitiva, claro, permiten la intervención del Estado en cualquier, incluso en las cosas más íntimas de una familia. Más íntimas, y la derecha como si nada aprueba esas disposiciones. Es increíble. Es increíble. El otro día me llamó la atención a raíz de este informe, ¿no es cierto?, contra todo este tema de los transgéneros, etcétera. 2 o 3 diputados que se supone de derecha, de Chile Vamos, claro, votando a favor de que a los niños, ¿no es cierto?, les hagan, incluso sin la voluntad, incluso contra la voluntad de sus padres, todas estas transiciones para cambio de género,
que al final es otra expresión más del liberal agnosticismo que vivimos, porque, no, claro, es que porque significa no aceptar lo que Dios le da a una persona. Es que no entienden el centro del problema. Si el centro del problema es la revolución que está detrás, es que no entienden el centro del problema. Efectivamente, entonces, no lo entienden, no se preparan, no se cultivan. Cualquier discursito licuado sobre la igualdad se lo tragan. ¿no? Se lo tragan y, se traga una piedra. Y le dan un par de palmaditas en la espalda y quedan felices. Mire, estamos consiguiendo acuerdos. Pero acuerdos sin sentido. Vamos, don Mario, a un tema más delicado. En Chile, porque en otro escenario, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en Italia o en España se dan estos debates sin ningún problema, pero acá en Chile hay mucho clericalismo, ¿no? Es decir, es un mal entendimiento de lo que es del papel que juega el papado y la jerarquía eclesiástica en la cristiandad y en la vida de los católicos. Muy mal entendimiento, a veces por mucha ignorancia también. Sí, claro. Por mucha ignorancia. Sí, claro. En fin. Se cree que el Papa lo elige directamente el Espíritu Santo, se cree que el pontífice romano está revestido de infalibilidad en cada cosa que habla. En fin, hay una serie de cosas que son falta de datos, falta de información sobre la doctrina católica, la teología católica, ¿no es cierto?, respecto del magisterio pontificio y otras cosas. Luce y sombra del pontificado de Francisco. ¿Cuál es su impresión? Yo sé que es difícil abordar el tema porque la historia, cuando uno juzga, evalúa históricamente, ¿no es cierto?, un pontificado, uno necesita una cierta distancia de tiempo, entre otras razones, porque para evaluar un pontificado no podemos quedarnos con las cosas que dice la prensa. Hay mucha información y datos, ¿no es cierto?, que entran dentro de las decisiones de todo pontífice. Pero eso no quita que a veces los historiadores sean bastante duros respecto de de ciertos pontificados, ¿no? Historiadores famosos, católicos, con toda la documentación a la vista. Pienso en el pontificado, ¿no es cierto?, de Clemente V, claro. ¿no es cierto?, y todo un lenguaje coloquial, sus rollos con Felipe el Hermoso, con los templarios, el pontificado de Clemente XIV, ¿no es cierto?, 14 o 15, creo que es 14, respecto de los jesuitas, la supresión de los jesuitas por presión de los Borbones en casi todos los países europeos, en todos los países europeos, directa o indirectamente por presión de los Borbones y la masonería. Exacto. En unas circunstancias que los jesuitas eran los educadores de gran parte de la élite europea e hispanoamericana. Acá en Chile, en el Reino de Chile, fue muy dramático la expulsión de los jesuitas, como en todas partes. Pero los jesuitas... Que tenía personajes que son extraordinarios. Claro, y los jesuitas tenían un papel contrarrevolucionario y tradicional que desde la década de los 70 lo perdieron probablemente por la intervención del padre Arrupe y otros. Yo siempre digo que no son, por favor, no todos, pero en general no son jesuitas, son arrupianos, que es una cosa distinta, pero bueno. Todavía quedan algunos grandes sacerdotes jesuitas, pero sí, la mayoría son arrupianos y de otros líderes que ha tenido, generales que ha tenido la orden jesuita, ¿no? Y sí, y todavía quedan algunos grandes y muy, muy, muy competentes los que hay, ¿no? Todavía, sí. ¿Qué nos puede decir desde, yo diría, unas primeras impresiones, sujeto siempre a... Sí, siempre, en primer lugar, para un católico es difícil hablar del Papa porque le debemos respeto como cabeza de la Iglesia, desde luego. Pero no hay que caer, como decía el padre Waldo Lira, en la papolatría. No, es una especie de adoración al Papa, una especie de tener una especie como idolatría. Obviamente que no. Y en eso... Nosotros tenemos muy claro que la infalibilidad del Papa existe, pero existe en materia de fe y moral, y no en todas las cosas. Y cuando el Papa habla de temas opinables, bueno, uno también puede opinar. Yo pienso que el Papa Francisco era un hombre bien intencionado, que quiso hacer lo mejor posible. No tenemos toda la información que él haya tenido para tomar algunas medidas que tomó, pero hay cosas que a mí no me pueden dejar de llamar la atención. Por una parte, su apertura y acogimiento a tendencias dentro de la Iglesia
abiertamente contrarias al magisterio, contrarias incluso a los santos evangelios. Estoy pensando específicamente en la iglesia alemana, en esos movimientos de teólogas de habla alemana, que son abiertamente contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica y que, sin embargo, el Papa Francisco fue bastante acogedor y bastante blando con ellos, ¿no? Y que se han llegado al extremo, estando vacante la sede, mandar un documento a la Santa Sede proponiendo el matrimonio de los divorciados, de los homosexuales, la bendición, en fin. Todo lo contrario a lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Como diciendo, aquí tiene para comenzar el próximo Papa que venga, estábamos todavía la sede vacante. Y por otro lado, que había una especie como de arrinconamiento y casi persecución, o enfrentó persecución a los sectores más tradicionales de la Iglesia, que justamente son los que siempre siguen, ¿no es cierto?, al magisterio, el que siempre están tratando de buscar cómo se sigue y se le obedece al Santo Padre, especialmente arrinconados y yo diría maltratados. Hemos visto algunos grandes arzobispos, cardenales, incluso maltratados desde Roma, a pesar de su mansedumbre, o a lo mejor justamente por su mansedumbre, ¿no es cierto? Mientras que estos otros que son, yo diría, si no formalmente, bueno, en la práctica, cismáticos. Y yo creo que es el gran peligro que tiene la Iglesia hoy día, un peligro, un gran cisma. Espero que no se produzca, pero los síntomas son complicados. Dígame, ¿y cómo ve hay muchas cosas que decir, ¿no es cierto?, sobre el pontificado de Francisco. Yo también tengo una opinión muy negativa, pero bueno, yo creo que hay que esperar un poco sí, obviamente que se requiere un poco más de perspectiva cuando uno trata de enfocar las cosas desde un punto de vista histórico. Hay que tener un poquito más de distancia y conocer más los antecedentes que él tenía en la mano para poder obrar. Yo sigo pensando que era un hombre de buena fe y que quería hacer lo mejor posible. Ahora, esa falta de respeto que él tenía con las formas, sí. Al final no es un buen ejemplo desde el punto de vista práctico, porque uno se debe al cargo, al oficio, sí, y no el oficio a uno. Entonces, sí, esa falta de respeto que tenía... Que ha traído una desacralización en general en los católicos, ¿no? Incluso la forma jurídica, porque él tampoco respetaba cuando sancionaba o castigaba a alguien. Le gustaba mucho castigar, a pesar de que para la prensa se le presentaba a la prensa como una especie de expresión de la misericordia en sí mismo considerada. Pero el derecho canónico, yo hablaba con un canonista, incluso italiano, porque muchas cosas ahora se están diciendo que no se decían cuando Francisco estaba vivo. No había un aprecio por la forma en el derecho canónico, en la liturgia, en la teología. Hemos visto juicios llevados por los tribunales eclesiásticos del Vaticano donde no se respetó ninguna norma del debido proceso. Y gente sancionada gravemente. Y yo no sé, creo, algunos por lo menos, creo que no eran, que se merecían algún castigo, pero no les dieron la oportunidad de defenderse. Entonces, complicado. Sí, por supuesto, o sea, pasando por arriba de la dignidad del ser humano. Muy complicado. Y a veces declaraciones, a mi juicio, espantosas, sí, desde el punto de vista sociológico, sí, porque sobre... O sea, de una gran imprudencia, diría yo, muy frecuentemente. Exactamente, muy no preparada, lo primero que se le viene a la cabeza en la prensa, eso no hace parte, evidentemente, del magisterio pontificio de ninguna manera. Uno espera del Papa una guía, un marcar la línea. Y aquí este Papa Francisco se especializaba en crear confusión. Yo creo que hasta le gustaba este asunto, hablaba tanto del discernimiento, y tiraba unas cosas ahí que nadie sabía cómo agarrarlas, para que la gente discerniera. Bueno, pero nosotros necesitamos del sucesor de Pedro, necesitamos la guía, la recta doctrina, donde tenemos que seguir, es nuestro faro. El referente en medio de la tempestad que estamos viviendo, y que todo el mundo lo siente, sea católico o no, estamos viviendo época muy tormentosa. Así es. Y si queremos un líder que no hable como habla las Naciones Unidas, no necesitamos la Iglesia Católica, porque no necesitamos. Entonces, incluso, o sea, para las Naciones Unidas la Iglesia hoy día es un enemigo, pero un enemigo que de pronto se pone aliado.
Así es. Ahora, por otro lado, tenía también evidentemente cosas interesantes. A mí me divirtió en el buen sentido de la palabra cuando dice que la iglesia no es una ONG y de hecho muchos arzobispados, no sé, se convirtieron en una ONG. Tenía una línea también, Francisco, interesante que hay que explorar. Pero bueno. Este documento que sacó, que bastante al final, de Dignitas Infinita, tiene algunos aspectos, algunos párrafos que son muy, muy razonables y muy buenos, ¿no? Ahora, deja unas puertas abiertas por donde se pueden infiltrar el humo del demonio, como dijo Pablo VI, ¿no? Bueno, eso es tremendo, ¿no? Cuando Pablo VI, no recuerdo yo, 68 o 72, habla de que el humo de Satanás ha tomado cuenta de la iglesia y que la iglesia se encuentra en un proceso de autodemolición, que lo va a constatar después el cardenal Ratzinger a 20 años del concilio. Dice que posteriormente al concilio, los 20 años posteriores han sido desastrosos para la iglesia. Nos da un punto de reflexión prolongado en los tiempos modernos, muy importante si uno tiene fe, ¿no? Porque, así es. Claro, el clericalismo dice, no, todo lo que hace, lo que viene el Vaticano está bueno. A ver, no es así. No es así. No es así, Y en no entender los tiempos que estamos viviendo. Don Mario, expectativas sobre León XIV, suyas personales, que pueda compartir con nosotros. Alguien dijo el otro día, lo único que espero es un Papa Santo. Yo también, eso es lo que yo espero, un Papa Santo. Lo que pasa es que ahora, yo no me quiero meter las patas de los caballos, pero ahora se canoniza a los amigos, pues. Entonces, como debilitaron el proceso de canonización de la década del 90. Efectivamente, no, cuando yo digo un Papa Santo, no estoy pensando en la forma, sino que en el fondo. Yo lo sé. Estoy pensando en un Papa, de luego le va a tocar un tiempo muy complicado. Esto llamamos a la unidad que está haciendo permanentemente en estos días que lleva, creo que son muy importantes, porque creo que él tiene clara conciencia de lo que justamente estábamos conversando hace un momento, de que la iglesia está dividida, de que hay unos sectores que están al borde de salir de la iglesia, y bueno, repitió 4 o 5 veces la palabra unidad en su homilía de la entronización el otro día. Ese es un tema muy importante. Este cuidado de las formas que ha tenido justamente en estos días, usando los ornamentos, etcétera, que corresponden, todo eso da una muy buena impresión, da una muy buena sensación. Tienen unos hierros calientes que le vieran ahí. Vamos a ver cómo con la ayuda del Espíritu Santo puede sobreponerse y controlar y sacar adelante y retomar, ¿no es cierto?, la senda y su mismo lema, ¿no es cierto?, pontifical, parece muy bien, ¿eh? Sí, y la primera, ¿no es cierto?, cuando recién es elegido Papa, hablar de Cristo, es lo que uno espera de un Papa. Habla de Cristo, si eres vicario de Cristo. Efectivamente. Ahora pueden no de cantar Cristo, el Regina Coeli en latín y el canto gregoriano, en fin, todos esos síntomas son tranquilizadores, diría yo. Son tranquilizadores. Yo creo que tiene claro cuáles son los problemas y ojalá que tenga además la capacidad de irlo solucionando. Tiempos duros, ¿no? Pero todas las instituciones hoy día, no solamente la Iglesia Católica, están en tiempos duros. Todas las instituciones. Y pensemos, bueno... A la iglesia la favorece su carácter sobrenatural, ¿no? Así es. Y su promesa. Pero pensemos en todas las instituciones que uno encuentre en Chile y en otras partes, están en esos tiempos duros. Lo que pasa es que en Chile producto se está notando, lo mismo que estábamos conversando al principio, de este cambio cultural, a esta revolución cultural que nos han ido metiendo desde el año 30 del siglo pasado hasta ahora. Hablando de estos tiempos duros, estas crisis institucionales, don Mario, ¿por qué se ha perdido la ética? Formulémoslo así, esto tiene matices, ¿no? En el ejercicio de la profesión de abogado, nosotros dos somos abogados. Sí, claro. ¿Y cómo podríamos recuperarla? No se trata solamente de llorar, sino de recuperar, de restablecer, de restaurar, ¿no? Bueno, volvemos al tema del liberal agnosticismo, cuando la gente no tiene fe, cuando la gente no cree en Dios, no tiene tampoco principios morales. Entonces,
el fin justifica los medios. Y cuando el fin es entonces puramente material y lo que importa es cuánto más rico soy mañana, ¿ah? Y no cómo yo puedo servir al prójimo a través de la profesión de abogado, se llega a todos estos excesos, todas estas barbaridades que hemos estado viendo y que salen todos los días en la prensa, donde cada colega que aparece, ¿no es cierto?, dice una barbaridad o se demuestra que ha hecho una barbaridad más grande. Entonces, bueno, es todo parte de lo mismo, ¿no? Los abogados no son distintos del resto de la sociedad. Tiene una responsabilidad más grande porque obviamente nuestra profesión es una vocación de servicio y si no la entendemos así, se llega a esta cosa, ¿no es cierto?, en este ambiente de materialismo en que estamos viviendo. Entonces, que lo único que importa, ¿no es cierto?, es el auto más caro que me voy a comprar mañana y la casa mejor y me importa muy poco lo que pase con mis clientes. Yo creo que por ahí van las cosas. Ahora, ¿qué lo voy a hacer? Bueno, hay que formar. Hay que formar a la juventud. Yo, gracias a Dios, soy optimista porque veo en los muchachos jóvenes de la universidad, por lo menos los de mi facultad, un interés grande por formarse, por pedirnos, ¿no es cierto?, a los profesores antiguos que los ayudemos a formarse. Y entonces se está produciendo ahí un fenómeno bastante notable de una vuelta a las tradiciones, una vuelta a la fe, una preocupación por saber dónde está el bien, la verdad, lo bonito, ¿no es cierto?, los trascendentales del ser. Yo lo noto en los jóvenes. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, hay que formar bien a la gente para que vuelva a poner a Cristo en el centro, como muy bien lo estamos notando en este Papa Nuevo. Dígame, don Mario, para ir terminando, una pregunta delicada. ¿De acuerdo? Yo le he hecho varias preguntas delicadas, ¿de acuerdo? ¿Han dejado las universidades católicas de ser católicas? Yo sé que la pregunta tiene muchos registros. Tiene muchos registros. Habría que ver primero qué se entiende por la catolicidad de la universidad. Nosotros tenemos una buena guía en esa constitución, Ex Corde Ecclesia, ¿no es cierto?, Juan Pablo II, que fijaba unos parámetros bastante claro de lo que debía ser una universidad católica, pero no se me olvida cuando yo estaba terminando mi periodo de secretario general, participando en una comisión sobre precisamente la catolicidad de la universidad, que un decano, que además posa de ultracatólico, me decía: si aplicamos el Cor de Ecclesia tenemos que cerrar la universidad. Lo cual nos dice que efectivamente el tema de la catolicidad de la universidad no ha sido prioritario en los últimos tiempos. Yo le diría que en la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Derecho, podemos seguir diciendo que es católica. Curiosamente, la de Ingeniería Comercial, podemos seguir diciendo que es católica, y no mucho más. Entonces, duro, don Mario, lo que está diciendo. Súper duro, pero que es que cuando se pierde lo importante. En este momento es mucho más importante que la universidad esté en los primeros lugares, ojalá el ranking mundial de universidades, y efectivamente lo van consiguiendo, con gente de muy buena calidad científica, técnica, pero donde no es lo importante la búsqueda de la verdad, el camino, la verdad y la vida, Cristo nuestro Señor. Entonces, claro, bueno, hay esfuerzos, hay un instituto de éticas aplicadas, pero donde uno nota que hay un cierto relativismo moral, donde hay un centro de bioética, pero también uno de repente ve cómo se está tratando de relativizar algunas cosas que son importantes. Entonces, ahora, en Chile es particularmente importante porque nuestra Universidad Católica es particularmente importante. En otras partes del mundo las universidades católicas no son tan influyentes como en Chile, ¿no? De hecho, creo que puede ser la más importante de las universidades católicas del mundo. Entonces, especialmente importante. Y entonces, pero ahí uno tendría que decir, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de esto? Se supone que para ser profesor titular de la Universidad Católica hay que ser católico, o por lo menos muy respetuoso, ¿no es cierto?, con la fe, con el magisterio, etc. Y resulta que el sedazo para este asunto son los grandes cancilleres. Y cuando los grandes cancilleres han dejado pasar a estos cargos, ¿no es cierto?, a esta categoría académica que es la más alta, a personas
que abiertamente no son católicos, por no decir que son anticatólicos. Entonces, no nos podemos quejar. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Es como tener en Colo-Colo personas que son partidarias de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Digamos, en el juego. A mí hace muchos años atrás... O como un fanático de la Católica que se compró el Colo-Colo para ser presidente de Chile. Claro, yo hace muchos años atrás, que no se me salga el nombre, ¿de acuerdo? Porque esta es una entrevista pública y no son cosas más privadas, pero sí puedo contar la anécdota que tiene que ver con esto. Unos 25 años atrás conocí a una persona en una rueda de amigos, no voy a decir si es hombre o mujer, que no se me salga tampoco el sexo, ¿de acuerdo? Esta persona, y en una conversa, a título de nada, mostraba mucha odiosidad contra la Iglesia Católica, contra la moral católica, etcétera, etcétera, que yo no hurgué mucho a qué se debía, si es algo personal, algo doctrinario, etcétera. Pero yo en el tanto le pregunté por qué hacía clases en la universidad. Y yo en esa época también hacía clases en la Universidad Católica. Entonces yo le pregunté, oye, pero ¿y tú qué esperáis de la vida? ¿Qué vayas a hacer? No, yo me voy a ir a doctorar, me dijo el país, a un país de Europa, ¿de acuerdo? Y, qué interesante, ¿y a qué universidad vaya a ir a doctorarte? Y la universidad era católica. ¿Y con qué financiamiento? El financiamiento se lo daba organismo de la Iglesia Católica. Y esa persona odiaba, insisto, a la Iglesia y a la moral católica. Bueno, esa persona hoy día es profesora o profesor de una facultad de Derecho. De una facultad dentro de la Católica, que es la Facultad de Teología. Entonces uno dice, si no hay claridad respecto de los caminos que llevan a un cierto fin, menos va a poder cumplir el fin. Es decir, si es tan fácil, ¿no es cierto?, pertenecer a una institución y tú piensas lo contrario de lo que hace, del ideario de esa institución, es que esa institución no está muy bien, ¿no? Porque es como... Yo no entraría, cuando existía la Universidad de Arcis, a hacer mi carrera a partir de la Universidad de Arcis. No porque odie a los comunistas, que yo no tengo por qué odiarlo, es porque discrepo profundamente del ideario de la Universidad de Arcis. Claro, pero uno, es una actitud bien deshonesta. Claro, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuántos? Pero ¿cuántos habrá de eso? ¿Cuántos ¿no? A mí me tocó estar en una comisión de búsqueda de rectores, en un comité de búsqueda de rectores, en este sistema bien especial que tiene la Católica, que creo que es muy bueno. Y uno de los miembros enseñaba que había materia y que algunos decían que había espíritu. Y era miembro del comité de búsqueda de rectores. Y vamos a ver si ha estudiado lo que la filosofía dice que es el espíritu, porque ese es otro tema interesante. Bien, ya estamos llegando al final, don Mario. Ha sido un gusto tenerlo acá en este programa de FNM, pero nos falta, don Mario, en 3 minutos, algo que quiera decirle a nuestro oyente, cualquier materia que quiera incidir. Bueno, yo creo que lo que habría que decir es, sobre todo a la gente que más o menos piensa como nosotros, ¿no? Los que son católicos, de derecha, más o menos tradicional, llamarlos a formarse en la fe, a formarse en las humanidades en general, ¿no es cierto?, para que precisamente no seamos pasto de estas estrategias civilinas, ¿no es cierto?, del neomarxismo gramsciano y de toda esta secuela que ha habido después, ¿no es cierto?, para que sepamos saber, ver con claridad, con racionalidad, dónde está la verdad, dónde tenemos que situarnos, cómo nos defendemos de las fuerzas de la izquierda marxista, las fuerzas de la contraiglesia en general. Creo que eso es lo más importante, especialmente a la juventud, que se preocupe de formarse bien con la sana doctrina. No resisto una última pregunta. ¿Y hay parte de la contraiglesia dentro de la iglesia? Da la impresión de que sí, da la impresión de que cuando uno aparece cualquier documento de sana doctrina, inmediatamente saltan como resorte algunos sectores, uno dice, bueno, estos señores
son de una iglesia paralela o de otra iglesia, pero se siguen diciendo católicos. Entonces, y bueno, y acogido además. Bien, muchas gracias, don Mario. Gracias, ha sido un gusto. Gracias a ti, Julio.